Bienvenidos a Todo es Geopolítica, el programa de Negocios Televisión en el que ponemos el foco en los últimos acontecimientos con respecto al ámbito geopolítico, siempre rodeados de los mejores invitados y expertos. Hoy, mucho de nuestro análisis tendrá que ver con el discurso de Donald Trump, pero antes, pánico absoluto, crisis total en Wall Street, porque las principales bolsas de valores de Estados Unidos, atención, han registrado unas caídas tremendas al inicio de la jornada del jueves. Lo están viendo, esta es la imagen. Ahora mismo todo el panorama está en rojo, a excepción de la energía, del petróleo, pero si nos fijamos en las 7 magníficas, nos fijamos también en el sector de salud, ahora mismo el color que impera por encima del resto es el rojo. Atención especialmente al Dow Jones, que ha perdido más de 600 puntos, todo en medio de las expectativas de una intensificación de la guerra en Irán. El Dow Jones, que ha caído un 1,35% al sonar la campana. Sherwin-Williams bajando un 3,46%. También tenemos a Nasdaq, que se ha desplomado un 1,64%. Y también, por supuesto, el S&P 500 cayendo un 1,21%, con Southwest Airlines desplomándose un 6,02%. Por tanto, caos absoluto en Wall Street, pánico tras esas palabras de Donald Trump que parecen indicar que la guerra en Irán está muy lejos de llegar a un acuerdo de paz. Y atención, porque cambiando totalmente de asunto, donde las cosas no van nada bien, es también, atención, en Italia, porque ha dimitido Gabriele Gravina, que es el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, tras el fracaso para clasificarse al Mundial. Recuerden que por tercera vez consecutiva Italia no acudirá a la cita mundialista. Bueno, pues Gabriele Gravina ha renunciado precisamente después de que Italia perdiese en esa tanda de penaltis contra Bosnia para garantizar ese acceso al Mundial que no ha logrado superar. Y, por tanto, al no superar estas fases de clasificación, se ha producido esta renuncia y que también tiene un comunicado por parte del propio Gravina en el que expresaba que se asumía la responsabilidad por los resultados deportivos y se consideraba necesario dar un paso a una nueva dirección que pueda reconstruir la estrategia de la selección italiana y, por otro lado, favorecer también la estructura del fútbol italiano. Pero centrémonos en la guerra en Irán, porque atención con los nuevos ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica, que habría lanzado ataques de represalia en el Golfo, ampliando objetivos vinculados a Estados Unidos. La Armada de este cuerpo de Guardia Revolucionaria ha anunciado hoy una serie de ataques de represalia contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en la región de Golfo, advirtiendo que la escalada militar ampliará nuestro abanico de objetivos y acelerará la expulsión regional de Estados Unidos. Entre los objetivos hay industrias siderúrgicas, la ciudad industrial Al-Hid en Bahrein, una planta de aluminio también en Bahrein y un cuarto objetivo que se mantiene reservado y se espera que sea anunciado próximamente. Por tanto, esa ofensiva, después de que Donald Trump haya amenazado con sumir a Irán en una nueva edad de piedra. Y tenemos que hablar también de la guerra en Ucrania, porque los ataques con drones ucranianos habrían afectado a puertos petroleros rusos en el Báltico, según nos muestran las imágenes satelitales. Según las mismas, los depósitos del puerto ruso de Ust-Luga han resultado dañados tras ataques con drones ucranianos, mientras que el puerto de Primorsk, también en el mar Báltico, habría perdido al menos el 40% de sus reservas de petróleo. Los analistas señalan que los daños en estas instalaciones podrían obligar a las refinerías rusas a reducir la producción, afectando tanto el mercado interno como los envíos internacionales de crudo. Y tenemos que hablar de ese discurso del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, que aprovechó la madrugada de este miércoles al jueves para anunciar que Estados Unidos ha desmantelado de forma completa al ejército iraní. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's Navy is gone. Their Air Force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak.
Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Un Donald Trump que no solo daba estas palabras de aparente superioridad estadounidense sobre el campo de batalla, sino que también hablaba sobre una de las cuestiones más vigiladas en esta guerra, los plazos. ¿Cuánto va a durar la guerra? Bueno, pues Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos atacará firmemente y con fuerza durante las próximas 2 o 3 semanas a Irán. Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Unas declaraciones que han tenido su respuesta porque el jefe del ejército iraní lanzó este jueves una contundente advertencia ante la posibilidad de una invasión terrestre por parte de Estados Unidos o sus aliados, asegurando que cualquier intento de incursión en suelo iraní tendrá una respuesta decisiva y devastadora. Las declaraciones llegan en medio del aumento de la presencia militar estadounidense en el Golfo y de la creciente especulación sobre una posible operación terrestre. Según medios estatales iraníes, el alto mando militar ordenó a todas las unidades operativas mantenerse en máxima alerta y preparadas para responder a cualquier tipo de ataque. El mensaje subraya que ningún enemigo sobreviviría en caso de una ofensiva terrestre, endureciendo aún más el tono del conflicto en Oriente Medio. La advertencia se produce tras el discurso del presidente Donald Trump, quien afirmó que los objetivos estratégicos de la campaña militar están cerca de completarse y no descartó nuevas acciones en las próximas semanas. La acumulación de tropas y material militar en la región ha intensificado los temores a una nueva fase de la guerra, con el foco puesto ahora en una posible intervención sobre el territorio iraní. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue con preocupación la escalada del conflicto, consciente de que una invasión terrestre podría desencadenar una respuesta regional de gran alcance y agravar aún más la crisis energética y diplomática a nivel global. Bueno, pues vamos a proceder ya a este análisis con los invitados del día de hoy, que ya nos acompañan. Empezamos saludando a Cristian Lamesa, analista internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, Sandro. Un placer estar con vos una vez más y con los compañeros Marcelo y Luis. Pues efectivamente, también nos acompaña Marcelo Ramírez, analista geopolítico y de asuntos militares. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y finalmente también nos acompaña Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas tardes. Bueno, si os parece, vamos a empezar hablando de ese discurso de Donald Trump, un discurso que había puesto al mundo en vilo y que, sin embargo, no ha estado a la altura de esas expectativas. Y todo a pesar de lo que está produciendo ahora en los mercados. Quería comenzar hablando precisamente contigo, Cristian, y preguntándote sobre esa superioridad de la que Estados Unidos, al menos de boca de su presidente, vuelve a presumir en la contienda. Sí, yo creo que como venimos viendo ya hace bastante tiempo, Donald Trump se esfuerza en sobreactuar un poderío, una fuerza, un poder que no tiene. Y esto lo hemos hablado en esta misma pantalla hace meses ya, cuando
se inició incluso aquella operación en Venezuela, que si bien fue ilegal y violatoria del derecho internacional, hay que reconocer que le salió muy bien. Y en ese sentido yo creo que en este caso en Irán pensó lo mismo, que le iba a salir también, le vendieron información falsa o por lo menos tergiversada por parte del Mossad, y evidentemente hoy se encuentra en un atolladero que el discurso que mencionabas muy bien es una muestra de eso, parece correr como un pollo sin cabeza, sin rumbo claro, y hablando de amenazas, de llevar Irán a la edad de piedra nuevamente, una serie de cosas que ya las debería haber hecho si tiene ese poder a su mano en este ya cumplido mes de estas hostilidades por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán. Un dato bastante revelador, Sandro, de las últimas horas es, si no tengo información errónea, un comunicado que lanza Estados Unidos dando una recompensa de $3 millones a toda persona que pueda brindar información en Irán acerca de los lugares de lanzamiento de misiles por parte de la República Islámica. Yo creo que si tuviesen todo tan claro como dicen tenerlo, no necesitarían este pedido desesperado, porque evidentemente no dan pie con bola, como decimos aquí en Argentina, y no encuentran esos lugares que creían poder destruir, las fábricas donde hacen drones, por ejemplo, Shahed, a una velocidad de 400 drones por día, y no están logrando destruir esa infraestructura, y sabemos, como siempre digo, que las guerras se ganan en las fábricas. Entonces yo creo que Donald Trump no encuentra una salida elegante, sobreactúa ese poderío porque realmente es lo que tiene que hacer frente a su electorado, pero al final del día yo creo que está desesperado por encontrar una salida que le permita decir, como hace habitualmente, yo gané, de acá nos retiramos, ya están cumplidos los objetivos, cuando en realidad yo creo que hoy Donald Trump se podría sentir vencedor si logra que se abra de forma irrestricta el estrecho de Hormuz, que sería volver a la situación previa a la guerra, o sea, que sería cuáles objetivos cumplió. Aparte hay un detalle que no es menor, Sandro, y con esto cierro, y es que aquí estamos hablando de un país como Irán que tiene un territorio que es prácticamente inexpugnable, es una fortaleza en sí mismo y aparte tiene una enorme mística de combate, un espíritu de sacrificio y de martirio y aparte experiencia riquísima en combate, no solo en la guerra de Irán-Irak del siglo pasado, sino incluso en Siria y en otros escenarios. Entonces no va a ser tan fácil y yo creo que eso es lo que hace que Donald Trump al día de hoy no sepa cómo al que él mismo se metió por escuchar a quienes no debía oír. Es la cuestión, conecto ahora contigo, porque claro, parecía, o al menos las primeras expectativas apuntaban a que el discurso podría ser un discurso de Donald Trump en el que de alguna forma pues ondeara la bandera blanca, por supuesto defendiendo que se habían cumplido los objetivos y sin embargo, de nuevo tiene esta narrativa de contrastes donde lo que ha hecho es todo lo contrario, asegurar que la guerra va a continuar. ¿Qué piensas al respecto? Sí, Marcelo. Creo de alguna manera que Trump lo que está teniendo es un doble discurso. Creo que esto es bastante evidente, ¿no? Por un lado amenaza, apunta a desentenderse en realidad de Hormuz cuando uno lo ve no solo entre líneas y carga de responsabilidades de esa manera a los europeos. ¿Por qué hace esto? Porque él se ha metido en una guerra de la cual no puede salir. Como decía Cristian, se presume que esto ha sido por informaciones de la Mossad, que ha desconocido las propias informaciones de sus propios servicios de inteligencia que le advertían sobre el riesgo de meterse en una guerra de estas características, que es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir, que no ofrece ninguna salida y que Irán no les ofrece salidas, porque también Irán no está colaborando hoy en una salida digna para Estados Unidos, porque ni siquiera entra en el juego de simular que hay discusiones o a abrir negociaciones. Simplemente Irán dice que no hay ningún tipo de negociaciones, que no van a negociar en estas condiciones, y eso le enmarca mucho la situación a Trump. Entonces, por un lado, en este discurso lo que ha hecho Trump ha sido afirmar que
están ganando, que amenazan con las infraestructuras iraníes, que amenazan con una destrucción total. Paralelamente va preparando la salida a la guerra, porque dice que la guerra en definitiva ya está casi terminada, que se han cumplido casi todos los objetivos que se han fijado, que en Irán se han destruido todo, desde los centros de producción de misiles, los centros de producción de drones, el programa militar, que Irán ya no tiene marina, Irán ya no tiene fuerza aérea, mezcla algunas cosas que son ciertas con muchas fantasías también, y de esta manera va generando entonces un clima de, bueno, si ganamos yo ya me puedo retirar. Y como decía antes, es importante ver cómo además se empieza a desentender del problema de Hormuz, porque Hormuz en definitiva empieza a decir, bueno, no es nuestro problema, nosotros tenemos nuestro abastecimiento petrolero, tenemos nuestro abastecimiento de gas, podemos exportar, es un buen negocio, este es un problema de los europeos. Si quieren resolver esta situación, los europeos tendrán que reabrir Hormuz. Los europeos militarmente no van a poder hacer esta operación de ninguna manera, solo podrían intentar bajar las tensiones si Estados Unidos sí se va, pero bueno, está como actor importante ahí Israel, que tiene otros planes que simplemente son la destrucción de Israel, de Irán. Entonces, en estas condiciones, Trump es como que tiene un pie adentro y un pie afuera. Está preparándose para todos los terrenos y probablemente es porque tampoco es tan inconsciente como parecería. Creo que él sabe que simplemente está en una situación muy delicada, que una invasión terrestre sería absolutamente inviable por los costos y por los resultados finales, y entonces tiene que de alguna manera conseguir alguna solución intermedia. Quizá la oferta es, bueno, que Irán de alguna manera acceda a hacer un reabre, aunque sea parcial, de Hormuz, a cambio de eso Estados Unidos retirarse y decir, bueno, cumplimos con todos nuestros objetivos y salir de esta situación. No sabemos realmente a esta altura del partido qué puede hacer Trump. O sea, simplemente tiene esos dos caminos, escalar o salir de la confrontación con una proclamada victoria, que aunque uno de los grandes problemas, ya con esto termino, uno de los grandes problemas de esta situación es que es poco creíble. O sea, ya poca gente le creía a Trump en estas condiciones decir que ha tenido una victoria. Pero bueno, eso parecería ser por ahora lo que se ve en el horizonte. Y Marcelo, hablabas precisamente sobre esta narrativa de contrastes que nos ha ido acompañando tanto al presidente de los Estados Unidos como a todos aquellos que estamos pendientes de la guerra durante todo el conflicto. Pues, Luis Rodrigo, te quería preguntar sobre algo con respecto a esa superioridad estadounidense, porque Donald Trump sigue insistiendo efectivamente en que Irán no tiene marina, no tiene ejército, no tiene absolutamente nada para combatir contra Estados Unidos. Todo mientras los ataques continúan y mientras aquellos que son sus aliados, como Netanyahu y como el propio Pete Hegseth, dicen, ojo, que vale, que sí, que les hemos atacado, pero que Irán aún tiene capacidad para poder atacarnos de vuelta. Sí, esto va un poco ligado a lo que decían mis compañeros de tertulia, ¿no? Donald Trump está manteniendo un discurso ambivalente, un doble discurso, si se quiere, porque, bueno, pues por una parte tiene esa dialéctica grandilocuente que él debe mantener de América ha vuelto, América entendiendo claro Estados Unidos, porque América es mucho más, el país ha vuelto, el país es fuerte, gracias a mí esto está remontando a la situación en la que nos dejó Biden. Bueno, yo creo que al final por ahí podemos entender parte de ese discurso que va dirigido a su electorado, a su parroquia, y que tiene que mantener ese ánimo crecido, ¿no? Pero por otra parte tenemos esa realidad, que es una realidad. Irán ha quedado descabezado, pero ha sabido recomponerse más o menos rápidamente con la elección del nuevo líder supremo. El presidente del país, lo que sería la figura del primer ministro, el líder supremo sería como la figura del jefe de Estado, sigue en funciones. Es verdad que también ha habido bajas en las fuerzas armadas y en algún otro aspecto, pero Irán, es verdad, ha sufrido, insisto, pero todavía no está destruido, ¿no? Destruido completamente, tiene capacidad de reacción. Otra cosa es que pueda estar más o menos tocado su programa nuclear y pueda tener que hacer frente a revueltas internas, ¿no? Lo cual complica mucho la situación y la coyuntura doméstica. Pero Irán no está desaparecido, no está destruido completamente ni aniquilado, como sería el objetivo, como han dicho mis compañeros de
del caso de Israel, y ahí tenemos ese ataque, ¿no?, al país, a Israel, precisamente como una demostración de fuerza y sobre todo de presencia, más que de fuerza, mejor dicho, diciendo, bueno, Donald Trump puede argumentar que nos ha destruido, que no tenemos capacidad, pero aquí estamos llevando a cabo este tipo de acciones. Es verdad que, bueno, pues habrá algún tipo de limitación, pero yo, sobre todo, ese doble discurso de Donald Trump hay que entenderlo siempre en esa personalidad compleja, en esa dualidad que hay dentro de la opinión pública también en Estados Unidos. Bueno, Donald Trump presumió mucho de haber sido durante su primer mandato un presidente que no inició ninguna guerra, su ambición durante los primeros meses de este segundo mandato por conseguir el Premio Nobel de la Paz. Ahora, bueno, pues, se ha dado la vuelta a las tornas y está decidido a llevar una preponderancia mucho más intervencionista en política exterior, ¿no? Y esto también hay que entenderlo dentro de esa complejidad, pero sobre todo tomarlo muy con pinzas, ¿no?, de manera muy aséptica, porque Donald Trump está llevando a cabo acciones en política exterior en diferentes frentes. Está, por un lado, focalizado en Venezuela, también quiere acabar de una vez por todas con el régimen castrista, ya sin los Castro, de Cuba. Tiene también el frente abierto en Irán, la situación de sostener a Israel y algún otro punto de conflicto que pueda surgir, ¿no? Por tanto, tiene que atarse mucho en corto hasta dónde puede implicarse en operaciones en el exterior, porque, bueno, que intentar ser o tener esa presencia a nivel global puede ser positivo en algunos aspectos, pero no necesariamente puede ser sostenible a medio y largo plazo. A Donald Trump, es verdad, le quedan menos de 3 años y eso pues le podría importar un poco más o menos, pero si quiere que en la Casa Blanca quede alguien que continúe su legado, pues ahí es donde entra ese condicionante todavía mucho más electoral, mucho más fuerte, ¿no? Y de ahí también el mensaje a las bases republicanas, por un lado, y por otro lado también desde el punto de vista exterior a los enemigos, ¿no? En este caso Israel, pero también, perdón, a los enemigos de Israel, como es el caso de Irán, pero también a los aliados, como es el caso precisamente de Israel. Bueno, pues mientras todo esto ocurre, os voy a pedir que me aguantéis un segundo porque sois 3, tengo 3 noticias de última hora, así que ahora mismo volvemos, aguantadme un segundín porque, atención, la primera de todas ellas es que se han empezado a producir movimientos después de ese discurso de Donald Trump. Argentina ha expulsado al encargado de negocios de Irán, según un comunicado oficial. Según el mismo, la decisión responde a motivos de interés nacional y seguridad, sin detallar públicamente los hechos específicos que han motivado esta medida. La Cancillería argentina ha informado de que el diplomático iraní deberá abandonar el territorio argentino en un plazo determinado, en línea con las normas internacionales de relaciones diplomáticas. Esto por un lado, pero atención, porque si Irán, de hecho Argentina, ha expulsado al representante iraní, Donald Trump podría expulsar de su administración, atención, a Tulsi Gabbard. Si hablamos de las dudas que tendría el presidente de los Estados Unidos con Pam Bondi durante esta mañana, parece ser que la directora de Inteligencia Nacional no se habría librado de esta criba, porque precisamente, según están informando medios como The Guardian, el presidente de los Estados Unidos habría consultado a sus asesores sobre la posibilidad de sustituir a esta directora de Inteligencia Nacional. Recordemos además, después del episodio con Joe Kent, toda la que se lió, Joe Kent, que había trabajado para la propia Tulsi Gabbard, una Tulsi Gabbard que salió a defender al presidente de los Estados Unidos y a la narrativa que estaba expresando con respecto a la guerra en Irán, muy posiblemente para poder mantener su trabajo, y puede que ni siquiera ese esfuerzo sea suficiente para que Gabbard lo consiga. Por tanto, Donald Trump considerando el despido inmediato de Tulsi Gabbard. Y atención, porque la última noticia pasa por la economía, porque según Bloomberg, Donald Trump estaría planeando una transición a una economía de guerra en Estados Unidos a partir de 2027, una economía que contaría con un fuerte aumento del gasto militar. Sería lo que priorizaría el presidente de los Estados Unidos a cambio de recortar fondos de agencias de salud y otros
programas domésticos para financiarlo. La propuesta implicaría un cambio significativo en la asignación del presupuesto federal, desviando recursos de programas sociales y de infraestructura hacia el fortalecimiento de la defensa y la capacidad militar. Según los analistas, esta estrategia podría impactar negativamente en servicios públicos esenciales. Pues si os parece, quiero preguntaros sobre estas últimas noticias. Cristian, si te parece bien, teníamos el anuncio de Argentina de esta expulsión al asesor de negocios iraní, todo en materia de seguridad nacional. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo reaccionas a esto? Bueno, en la participación anterior hablaba yo sobre la sobreactuación de Donald Trump, ¿no? Esta sobreactuación de fuerza, de poderío. Y bueno, y por parte del impresentable presidente de mi país, de la Argentina, Javier Milei, evidentemente necesita sobreactuar también su sionismo, su pertenencia incondicional a las decisiones de Washington, ni siquiera de Donald Trump, porque ya era felpudo de Joe Biden. Así que bueno, desgraciadamente de mi presidente no tengo más que decir que eso, que es una sobreactuación y una posición geopolítica de felpudo en la que pone a mi país, a nuestro país, de Marcelo y mío, creo. A mí me da mucha vergüenza, pero bueno. Y respecto al otro tema que me parecía también muy interesante, y creo que es una mala noticia si se confirma el despido de Tulsi Gabbard, en realidad no sé si sería una mala noticia o sería tal vez una posibilidad de el espíritu del MAGA que no termine de ser destruido, como yo humildemente decía el mismo 28 de febrero en 2 cadenas internacionales que Donald Trump acababa de destruir su propio gobierno y su proyecto político. En este sentido, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que de las personas más valiosas de las que se rodeó Donald Trump en este segundo periodo, justamente una de ellas es Tulsi Gabbard, una persona que, al igual que Joe Kent, al igual que J.D. Vance y otros miembros del gabinete de Donald Trump, son ex militares, ex veteranos de guerra que tuvieron las botas en el terreno, o sea, saben de primera mano lo que es. Bueno, de hecho, el mismo Joe Kent participó en 11 despliegues, boina verde, su esposa, él es viudo, su esposa fue asesinada también, era militar en sí, un atentado del ISIS. Entonces, es, digamos, ese contraste entre la gente que realmente conoce el costo militar de Estados Unidos en vidas, en sufrimiento, para hacer guerras que son la mayoría de las veces en beneficio de los intereses de otros países, como en este caso el de Israel. Entonces yo creo que eso realmente puede implicar una herida de muerte para el MAGA, el America First, o que termine divorciándose de Donald Trump, porque hay que reconocer, creo yo, que en el espíritu mismo del MAGA hay un reclamo legítimo del pueblo estadounidense, del pueblo profundo, de la clase trabajadora especialmente, que no quiere más esta lógica en beneficio de otros países, del lobby judeo-estadounidense, del AIPAC, del complejo militar industrial, y si quieren una mejora de las condiciones de vida de los estadounidenses de a pie, y esto de recortar gastos sociales, medidas muy buenas que había anticipado Donald Trump, como medidas en el tema de los medicamentos, etcétera, e incrementar el gasto militar en esta dirección, yo creo que es realmente una bastante mala noticia para el pueblo estadounidense, y terminaría Donald Trump haciéndole el caldo gordo y haciéndole el juego a los globalistas, a los guerreristas, y así es como vemos, digo, a los internos de su partido, del Partido Republicano, y así vemos también cómo los globalistas europeos están frotando las manos con una alegría indescriptible frente a cómo Donald Trump cava su propia tumba. Marcelo, precisamente cogiendo lo que nos contaba Cristian, ¿está Milei de alguna forma tomando nota del libro de Donald Trump, de los apuntes de Donald Trump en este respecto? Y también, por supuesto, podés comentarnos todo con respecto a lo que piensas sobre Tulsi Gabbard y sobre esa potencial economía de guerra que Donald Trump querría impulsar en 2027.
Bueno, primero coincido con lo que dice Cristian, no voy a abundar en eso para no ser reiterativo, pero creo que todo se resume en algo que dijo Milei cuando asumió como presidente, o cuando estaba por asumir como presidente en realidad. Él dijo, mi política va a ser la de Israel y la de Estados Unidos. Bueno, es evidente, no hay política. La Argentina no tiene ninguna política, la Argentina ha dejado de ser un país soberano, no tiene ninguna decisión propia, tiene un presidente fuera de control y lo más grave de esta historia, que además es un presidente que se mueve no por intereses nacionales, como decía la noticia, sino básicamente por intereses personales, porque él, bueno, es un admirador del judaísmo, quiere convertirse al judaísmo y parece que eso a él lo motiva a ser amigo de Israel, desconociendo los intereses particulares de la Argentina. Se apoya en una situación previa bastante complicada que hay con la cuestión de los atentados en la AMIA y en la embajada en la década de los 90, atentados que nunca fueron muy claros y que solo se basaron como pruebas en realidad en informes de inteligencia de los servicios occidentales, de la Mossad y de la CIA, y eso es todo lo que hay. Argentina no tiene absolutamente nada para condenar a Irán por esos atentados, y eso es la base de todo lo que estamos viendo. Así que creo que hasta ahí llega lo que uno puede llegar a decir de Milei. Sí hay una sola cosa que es muy grave, es el silencio de la oposición, que simplemente mira para otro lado cuando pasa todo esto. Y con respecto a lo que tal vez le interese más al público internacional, que es lo que pasa con Estados Unidos, bueno, lo de Tulsi Gabbard de alguna manera y el giro militarista, el incremento del presupuesto que anuncia aparentemente Donald Trump, que vamos a ver, bueno, esperemos que esto se confirme, ¿no? Que estas noticias sean verdaderas, porque también la prensa opera y a veces genera rumores que no terminan de confirmarse y que Trump lo mantenga en el tiempo, porque la semana que viene bien puede decir otra cosa totalmente opuesta. Nos vamos a encontrar con en realidad con algo que es grave, ¿no? Es el abandono completo del programa de MAGA que había iniciado Donald Trump y que lo había catapultado a la presidencia. Básicamente con esto destruye prácticamente todas las bases sobre las cuales edificó su propuesta electoral y lo que significaba, lo que estadounidenses no querían. Y además lo hace en el medio de la guerra más impopular de la historia. En Estados Unidos las encuestas son abrumadoramente contrarias a la posición de la guerra. Y capacidades militares y reconvertirse militarmente le va a costar mucho, porque tiene una sociedad que es muy compleja en su cultura. Yo no veo a los jóvenes estadounidenses apoyando un programa de este tipo, no los veo haciendo el servicio militar, no los veo haciendo lo que hicieron otras generaciones de estadounidenses. Y además no tiene base industrial, no tiene capacidad básicamente para producir en la industria civil, mucho menos en la industria militar. Ha sido apabullante la diferencia en la capacidad de producción de Rusia con respecto a Estados Unidos, y ni nos imaginamos lo que puede llegar a producir militarmente China si empieza a fabricar drones, por ejemplo, en forma masiva. Entonces creo que todo esto lo único que demuestra es un Trump absolutamente fuera de control, que ha perdido su estrategia, se le han quemado sus planes iniciales y evidentemente no hace más que improvisar, improvisación tras improvisación, todo se le está yendo de las manos y solo queda recordar que iba a ser una guerra relámpago de 2 o 3 días y que iba a haber un cambio de régimen, y ahora estamos amenazando con remilitarizar Estados Unidos. Solo esperemos que esto, bueno, no tenga como consecuencia un enfrentamiento directo con Rusia o con China, que eso sería infinitamente más grave que lo que estamos viendo. Bueno, claro, y mientras estamos pues precisamente pendientes de todas estas cuestiones, Luis Rodrigo, pues eso, al final tenemos, por un lado, a un Milei que en palabras de Marcelo, se estaría moviendo no por intereses nacionales, sino por intereses totalmente personales después de esa campaña electoral, y también estos movimientos que está teniendo Donald Trump que están haciendo que abandone realmente el presidente lo que le hizo llegar a la presidencia por segunda vez, que es el movimiento MAGA. ¿Qué opinamos de todo esto? Bueno, yo voy a empezar por esto último. Creo que al final la posición del movimiento MAGA, el MAGA lo creó Trump y lo puede moldear Trump. Es verdad que hay algo que ha calado, ¿no?, en el electorado, sobre todo el Partido Republicano, hasta hacer
del Partido Republicano un traje a medida de Donald Trump. Ya no está el Partido Republicano, es el Partido Trumpista, con el control férreo que tiene el presidente, y con esa argumentación, en tanto en cuanto Donald Trump ha sabido darle forma, yo a priori no veo ningún problema para que Donald Trump pueda seguir modelando y transformando siempre en base a esa argumentación del hacer grande, el Make America Great Again, y ese discurso que él tiene, ¿no? Si lo sabe trasladar bien a la opinión pública, podría no ser tan desastroso como podría acabar siendo en caso contrario, ¿no? Yo ahí le daría un margen de duda, ¿no? Siempre con esa frescura que ha sabido darle Donald Trump a la campaña en ciertos momentos, resucitando cuando no parecía tener tantas oportunidades en algunos casos, y el MAGA será lo que Donald Trump quiera que sea. Ahí está claro, teniendo en cuenta que habrá que transitar, ¿no? Y el MAGA, si quiere sobrevivir, o Donald Trump tiene en su mente que esto continúe en el tiempo, porque al final es su hijo político, es su huella personal, igual que la firma Trump es en el ámbito empresarial a Trump, lo que el MAGA sería en la dimensión política, ¿no? Pero en tanto en cuanto Donald Trump no puede presentarse a las siguientes elecciones, el MAGA habrá de transformarse, y habrá de transformarse en aquel que Donald Trump señale. Parece que, bueno, pues los tiros van más por Marco Rubio que por J.D. Vance. Parece que J.D. Vance ya está reculando un poco por cuestiones, argumentando en cuestiones familiares, y esa pujanza que está adquiriendo Marco Rubio, también señalado para bien, o como Tulsi en este caso que hemos comentado, que yo creo que también es un error prescindir de la gente que, como han dicho mis compañeros, pues tiene el conocimiento, ha pisado el terreno, querer sustituirlo por alguien que ha podido aprender las cosas a través de una biblioteca está bien, porque es conocimiento, pero no es esa parte práctica, ¿no? Pero insisto, creo que Marco Rubio puede ser el puntal, y el MAGA habrá de transformarse a esa nueva realidad. Y sobre Milei, yo creo que más que por cuestiones personales, yo diría cuestiones políticas. Él en una entrevista de no hace mucho dijo que no tenía más ambición que conducir a Argentina hasta el 2031, y que después se iba a lo que llamamos en España un terreno con parcela, a disfrutar de una jubilación y a seguir escribiendo. Yo creo que va más ligado a marcar distancias con el periodo del kirchnerismo, que estaba alineado con otros intereses geoestratégicos. Yo creo que él quiere dejar claro que ese cambio ha llegado, no solo para cuestiones de política doméstica, sino también de política exterior, y esto coincide con ese viraje que está habiendo de manera generalizada, no solo en Latinoamérica, en Hispanoamérica, sino también en Europa, ¿no? De reemergencia o de basculación de la política o del eje del espectro político hacia la derecha, ¿no? Yo ahí también creo que ese reposicionamiento está claro, y yo insisto, creo que es una cuestión más de política de Milei, y Milei pues también tiene que saber hasta dónde puede llegar, ¿no? Yo no creo que pueda pasarse de frenada, sobre todo porque en esa declaración que he mencionado, él dijo que aspiraba a conducir a Argentina hasta 2031, lo cual supone tener que ser reelegido, ¿no? Y en ese escenario electoral de dentro de un año, porque ya sería en el 27, pues tiene que tener cuidado, porque es verdad, él en el discurso tan rocambolesco que tuvo en la Cámara de Diputados lo dijo, ¿no? Gané por goleada, ¿vale? Ganó por goleada hace 3 años, pero quizá pueda recibir como si fuera un boomerang el efecto contrario en las del 27. Por tanto, bueno, reconociendo la labor del presidente Milei, creo que tiene que también tener una posición mucho más pausada, mucho más organizada, sobre todo de cara a querer revalidar la presidencia, porque ese es su objetivo, él lo ha dicho, ¿no? Y luego, pues también es verdad, lo han dicho mis compañeros, que seguro que de esto saben más que yo, el papel de desnortado de la oposición, ¿no? No hay un referente quizá tan claro como en otra época que pueda hacer frente a Milei, ¿no? Y muchas veces los gobiernos perduran no tanto por mérito propio, no estoy diciendo que sea el caso, pero lo hemos visto en otros momentos, los gobiernos perduran más de lo que a lo mejor deberían
no tanto por mérito propio, sino por demérito de la oposición, porque una oposición fuerte al final es una garantía de un gobierno fuerte, en el sentido de que el gobierno hará precisamente lo que debe hacer e intentará buscar ese margen óptimo, ¿no? Si la oposición no existe o no da caña, por decirlo en términos coloquiales, pues el gobierno se relaja y a poco que haga, pues todo parecerá que está hecho. Ese enfrentamiento entre la oposición, entre el propio gobierno, para que precisamente se pueda ver impulsado este debate sobre la propia política, tanto a nivel nacional como internacional. Os tengo que pedir de nuevo que me esperéis un segundito porque seguimos con noticias de última hora en un día que desde luego nos está dando bastantes actualizaciones. La primera no es nada buena para Blue Owl porque ha sufrido una oleada de reembolsos por valor de 5.400 millones de dólares en el primer trimestre. La gestora estadounidense de inversión en crédito privado habría enfrentado esta masiva oleada de solicitudes durante el primer trimestre, que sumaría aproximadamente esa cantidad, 5.400 millones de dólares, según ha informado Financial Times. La cifra representa un aumento notable en la salida de capital de fondos gestionados por Blue Owl, en medio de un entorno de mercado marcado por la incertidumbre económica, el alza de tipos de interés y la aversión al riesgo por parte de inversores institucionales y también, por otro lado, inversores privados. Y atención, porque tenemos que hablar de ataques que se están produciendo en este momento, porque ahora mismo la última hora nos lleva al puente estratégico entre Teherán y Karaj, que habría vuelto a sufrir un ataque en medio de la guerra. Este puente habría sido afectado por ataques aéreos en el marco de la escalada del conflicto en Irán, según han informado varios medios internacionales y agencias de noticias. La infraestructura, conocida como el puente B1, que está considerado como uno de los más altos y estratégicos de la zona, habría sido alcanzada por bombarderos que provocaron daños estructurales y heridas a varios civiles, mientras los equipos de emergencia ya están trabajando en la zona, según las informaciones basadas en precisamente las propias informaciones de la agencia Fars y de otros medios. Estábamos hablando de Marco Rubio, de la administración de Donald Trump. Hemos hablado también hace unos momentos de Tulsi Gabbard. Bueno, pues parece que los rumores con respecto a Pam Bondi están a punto de hacerse oficial, porque según la corresponsal de la Casa Blanca, Shelby Talcott, el presidente de los Estados Unidos ya habría comunicado a Pam Bondi que su mandato como fiscal general podría llegar a su fin, de acuerdo con varias fuentes cercanas a la administración. Hasta el momento no se ha emitido un anuncio formal, por lo que la situación aún podría cambiar. Talcott indica que en los últimos días el presidente ha estado consultando con sus asesores sobre posibles reemplazos y que Bondi también está informada sobre estas conversaciones. Por lo tanto, de momento parece que podríamos estar ante una auténtica purga en la administración del presidente de los Estados Unidos. Un presidente de los Estados Unidos que, eso sí, igual que miraba a Pam Bondi señalando la puerta de salida, también miraba a Mike Johnson, entre otros, y les enseñaba la puerta al menos de agradecimiento, porque este es el truth del presidente de los Estados Unidos, en los que daba las gracias tanto a Mike Johnson como a John Thune por haber avanzado en uno de los grandes problemas que tiene Donald Trump a nivel nacional, que es la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Ya saben cómo están los aeropuertos en Estados Unidos, saben lo que está ocurriendo con ICE, precisamente en esos aeropuertos. Bueno, pues parece ser que la propuesta de financiación sigue adelante. Sabemos que el Senado la ha devuelto a la Cámara de los Representantes y todo parece indicar que finalmente esa financiación se aprobará. Una financiación, según Donald Trump, que se debe gracias al fantástico trabajo de Mike Johnson y de John Thune. Pues, caballeros, os quería preguntar, ¿estamos ante eso? ¿Estamos ante una purga de Donald Trump precisamente porque tanto los frentes en Irán como los frentes nacionales de alguna forma le están obligando a que eche balones fuera? Si te parece bien, Cristian, empiezo contigo. Sí, a ver, esto más o menos reitera lo que venimos exponiendo acá con los compañeros. Me parece que, y a eso me referí en el primer bloque, Donald Trump se encuentra con un país, eso es cierto, para mí por lo menos hay que darle la razón, en que se encuentra con un país realmente en unas condiciones generales pésimas. Esto lo refería cuando estaba en la campaña electoral y mencionaba que 4 años más de los demócratas iban a hacer que ya fuese imposible dar vuelta atrás la realidad de los Estados Unidos. Lo cierto es que
los Estados Unidos que se encuentra Donald Trump es un país debilitado a nivel militar, no es capaz de hacerle frente a ninguna de las otras dos potencias militares a nivel mundial, como Rusia y China. Está teniendo problemas serios para enfrentar a Irán, a una potencia regional. Es difícil para mí que nos hagan creer que en el portaaviones más grande, impresionante y maravilloso, como diría Donald Trump, del mundo, el Gerald Ford, se incendió una lavadora y ocasionó daños de tal envergadura que hacen que aparentemente tenga que estar en dique seco aproximadamente 1 año y medio, y que no haya sido por ataques iraníes. En lo social está absolutamente fragmentado, está absolutamente dividido, con un clima social que nos hace pensar en que podría llegar inclusive a haber un enfrentamiento estilo guerra civil, porque incluso también hay divisiones profundas en las Fuerzas Armadas y en los servicios de inteligencia. En lo económico está desindustrializado, que eso es parte de esto de la búsqueda del MAGA, que yo ahí, con mucho respeto, por supuesto, pero tengo una pequeña disidencia con Luis. Si bien es cierto, por supuesto, que el MAGA lo crea Donald Trump, pero un MAGA que deje de ser en esencia ideológica lo que el pueblo estaba buscando, en definitiva va a ser un MAGA vacío de contenido y va a terminar diluyéndose en sí mismo, porque va a dejar de representar ese reclamo popular, ¿no? Entonces vemos, la crisis de deuda prácticamente en 40 millones de dólares, y así podríamos seguir enumerando. Bueno, se ve con el ICE, se ve el nivel de efervescencia y de putrefacción que hay fronteras hacia adentro de los Estados Unidos, es escandaloso. Esto lo reflejan comunicadores como Tucker Carlson, que fueron súper afines a Donald Trump, y que a raíz de su oposición a la guerra en Irán ha sido expulsado del movimiento MAGA. También figuras como la ex representante Marjorie Taylor Greene. Bueno, hablábamos de Tulsi Gabbard, que se va del Partido Demócrata y se arrima al Partido Republicano, a Donald Trump, diciendo que es el comandante en jefe que ellos esperan, uno que es capaz de hacer todos los esfuerzos posibles por la paz y como último recurso la guerra, y es capaz de sentarse enfrente de dictadores, de enemigos, para buscar diplomáticamente la paz. Está destruyendo todo eso, parece estar decantándose a la peor ala del Partido Republicano, que yo en eso también, mi humilde mirada es que Trump no tiene, o el MAGA, en ningún momento fue mayoría dentro del Partido Republicano, más bien todo lo contrario, son una minoría. En el primer mandato estaba absolutamente solo, en este tenía un equipo muy bueno, muy interesante, encabezado por J.D. Vance, pero evidentemente se está decantando por la peor cara. Y aparte, quiero aprovechar un minuto, y con esto cierro esta prestigiosa pantalla de Negocios Televisión, porque creo que no se está hablando lo suficientemente y lo suficientemente fuerte como se debe hablar, porque eso también es algo que la mayor parte de la sociedad estadounidense ya no quiere más. Es alianza incondicional con Israel, con un Israel que acaba de promulgar en los últimos días una ley que parece ser parte de las leyes de Nuremberg, cuando se condena a muerte, se aprueba la pena de muerte para palestinos. O sea, por cuestión de nación, de etnia, se habilita la pena de muerte para palestinos, no así para israelíes judíos. Entonces, esto es realmente de unas proporciones ya tan obscenas, y este hombre, Itamar Ben-Gvir, brindando con champagne en la Knesset, cuando se aprueba esta ley totalmente racista, que parece sacada de las leyes de Nuremberg, realmente es algo escandaloso que creo que se tiene que alzar la voz de protesta, y parte de esto, y con esto cierro, es lo que ya no quiere la sociedad estadounidense representada por el MAGA. De ese convenio, de esa alianza que tendría Estados Unidos-Israel, que es fundamental, al menos para el presidente de los Estados Unidos, incluso aunque la ciudadanía ya no esté tan de acuerdo con esto. Y mientras tenemos esa alianza, atención, Marcelo, porque necesito que escuches
la posible alianza que se estaría haciendo o como mínimo la negociación que se está produciendo entre Irán y Omán, que habrían elaborado el protocolo para el tráfico en el estrecho de Hormuz. Es lo que asegura el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, que habría informado de este protocolo. Según el comunicado de la agencia estatal IRNA, el protocolo tiene como objetivo coordinar y garantizar la seguridad del tráfico marítimo, pero no implicará restricciones sobre la navegación ni afectará la libertad de paso de buques comerciales y petroleros en la región. Ahora mismo estamos viendo precisamente el estrecho de Hormuz en directo. Esta es la imagen en directo de uno de los puntos calientes en esta guerra. Bien, pues ahora mismo, mientras Trump instaba a Europa a irse a buscar su propio petróleo, Marcelo, bueno, pues parece ser que Irán y Omán están tratando de desbloquear por fin el flujo comercial en Hormuz. Sí, bueno, yo creo que Irán en realidad está tratando de, no en realidad bloquear Hormuz, lo que está haciendo es tratar de hacer algo selectivo, es decir, pasa quien yo quiero que pase, quién es mi amigo y no quién es mi enemigo. Creo que eso es lo que está jugando, creo que esto lo está jugando aparte en cierta consonancia con una serie de actores regionales, lo vamos a ver con los hutíes, que ya se están reactivando nuevamente y que podían estrangular la salida del Mar Rojo, lo cual aumentaría esa llave geopolítica que tiene Irán. Omán es un país cercano a Israel y creo que lo que estamos viendo es el primero, Irán, y creo que es el primer país que da ese paso, pero en realidad vamos a ver qué es lo que sucede con el tiempo, porque acá hay un hecho que es muy claro, que la potencia que dominó durante años Medio Oriente fue ese tándem estadounidense-israelí. Pero si Estados Unidos no se sabe bien qué va a pasar, porque independientemente de todo lo que está diciendo Trump, hay dos dudas que tenemos. Primero, si realmente lo va a hacer, y segundo, si tiene la capacidad para hacerlo. Porque además de eso, tenemos que considerar que Rusia también está interviniendo en Irán, China está interviniendo en Irán de distintas maneras, en forma un poco más, podríamos decir, reservada, no tan abiertamente, pero están siendo claves en esa posición. Por lo tanto, cuando se dan las cosas de esta manera, el mensaje es muy claro para los vecinos, para los países integrantes de la región. Si entra en crisis la coalición de Estados Unidos, ¿quién los va a proteger? Y en definitiva se trata mucho de eso. Las monarquías del Golfo van a tener que ir decidiendo si intentan seguir alineándose con el eje occidental o si cambian de bando. No hay una posición unificada y tampoco sabemos qué es lo que va a pasar si hay revueltas. Por ejemplo, Bahrein tiene la población mayoritaria chií y muchos suponen que esto va a significar básicamente un problema serio. En Kuwait se habla de que la monarquía está abandonando el país. Entonces estamos viendo un proceso de reacomodamiento geopolítico regional que vamos a ver cómo termina por aterrizar. Bueno, veremos. Hablabas precisamente sobre cómo podría defender Estados Unidos a los distintos aliados de la región, pero es que yo voy a lanzar una pregunta, además, para acabar ya esta tertulia de forma breve a Luis Rodrigo, que es ¿cómo puede Estados Unidos defenderse a sí misma? Porque mientras está sucediendo toda esta guerra en Irán, atención, porque funcionarios del FBI han alertado al Congreso de los Estados Unidos sobre un ciberataque chino que habría sido clasificado como un incidente mayor. Según ha informado Fox News, el ataque habría comprometido sistemas críticos y podría tener implicaciones significativas en seguridad nacional, infraestructura tecnológica y empresas clave del país. Ahora mismo la alerta sobre la potencial capacidad de China para infiltrarse en redes sensibles y la necesidad de reforzar la ciberseguridad federal. Y tanto que necesidad porque precisamente, Luis Rodrigo, venimos de que hayan hackeado a Kash Patel y ahora nos encontramos con otro episodio de ciberataque en este momento. De forma breve, ¿crees que Estados Unidos está descuidando su propia defensa, al menos cibernética, en esta guerra en Irán? Pues yo creo que ahí Estados Unidos está centrándose quizá demasiado en el exterior y pasa que luego pues el interior queda un poco desprovisto de las medidas que, como hemos dicho al principio del programa, pues tienen que ir encaminadas a una economía civil y no a una economía de guerra.
cuando nos centramos en medidas de economía de guerra, pues hace que este tipo de peligros, este tipo de riesgos, pues bueno, al final comprometen no solo la seguridad nacional, sino también la seguridad diaria de los ciudadanos de Estados Unidos, porque puede colapsar la red del Congreso o puede colapsar pues la red hospitalaria y eso pues impactar de manera mucho más directa. Pero en cualquier escenario, eso al final a quien va a impactar es a quien está en la Casa Blanca, a quien tiene en sus manos la responsabilidad de asegurar que el gobierno funciona, y si no funciona, pues ya sabemos claramente de quién es la culpa. Bueno, pues seguiremos precisamente estos avances y ver cómo Estados Unidos puede, dentro de lo posible, o si lo va a hacer al menos, intentar reforzar su postura nacional, ya no solo en cuestiones de defensa, sino precisamente en cuestiones políticas, que ahora mismo los republicanos en las encuestas no van precisamente bien y quizá necesitan un empujón nacional para poder al menos competir en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Os quería dar las gracias individualmente a todos y cada uno de vosotros por estar con nosotros. Cristian Lamesa, analista internacional, gracias por acompañarnos. Un abrazo grande y un placer para mí. También, muchísimas gracias. Marcelo Ramírez, analista geopolítico y de asuntos militares. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes. Y finalmente también gracias a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. A vosotros, como siempre. Bueno, y ahora nos despedimos de la geopolítica, pero atención, para centrarnos en los mercados, porque parece que ese anuncio de Irán y de Omán tratando de desbloquear la situación en el Estrecho de Hormuz podría haber cambiado todo. Nos lo cuenta en unos minutos Alba Puerro, aquí en Negocios Televisión.